Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Information Lab. En este caso vamos a ver una de las nuevas funcionalidades de Tableau, concretamente una nueva funcionalidad que apareció en el año 2022, justo al final del año 2022, que se ha ido introduciendo a lo largo de estos meses. Concretamente se llama la zona de visibilidad dinámica o Dynamic Zone Visibility y nos va a servir para multitud de opciones. En este caso, alternar entre filtros, nos va a servir para realizar zoom entre diferentes pantallas dentro del mismo dashboard e incluso para que, en función de las selecciones que vayamos haciendo, pues podamos ver un contenido o podamos ver otro diferente, modificando medidas, modificando visualizaciones y dando lugar a infinidad de posibilidades con la herramienta. Dentro de esta página web que os estamos mostrando a continuación, pues vamos a poder ver una de las concretamente en uno de los apartados, la funcionalidad de la que hablamos, la zona de visibilidad dinámica, y es esta la que vamos a ver en tres tipos diferentes de supuestos. Para ello nos vamos a ir a Tableau, concretamente a un dashboard muy sencillito con una visualización de un mapa y un mapa de calor por nivel de segmento y de métodos de envío, a partir de Sample Superstore, que es una fuente de datos que para todos aquellos que trabajéis con Tableau pues estaréis muy familiarizados con la misma. La zona de visibilidad dinámica es muy importante partir de la idea de que funciona a través de valores booleanos, es decir, una tipología de dato de verdadero o falso, true false. Y es concretamente en este apartado, en el apartado del trazado, donde vamos a tener la posibilidad de operar con la zona de visibilidad dinámica. Así, cuando lo seleccionamos, pues vemos cómo en los elementos seleccionados tenemos la posibilidad de mostrar el título, de utilizar un flotante, de controlar la visibilidad. Concretamente, controlar la visibilidad, si hacemos esto un poco más ancho, pues vemos cómo es controlar la visibilidad usando valores. Valores siempre booleanos, que pueden ser campos calculados o parámetros. Cuando nosotros, por ejemplo, si no tenemos ningún valor booleano en nuestra base de datos, si seleccionamos, las opciones no van a aparecer porque necesitamos generarlas. Y veremos cuando seleccionamos un elemento cómo podemos utilizar esta zona de visibilidad dinámica. Primero de los supuestos, alternar entre diferentes filtros. Hemos visto que cuando utilizamos una hoja, muchas veces cuando añadimos un botón de mostrar o de ocultar, cuando ocultamos un valor, este desaparece y los filtros que vayan con este valor también desaparecen. La zona de visibilidad dinámica me va a permitir romper con esto, porque voy a poder alternar entre filtros y le voy a poder dar la posibilidad al usuario de que elija a través de qué valor quiere filtrar, sin perder la posibilidad de que modificando este contenido automáticamente Tableau le permita filtrar por otro valor, ocultándole o no permitiéndole filtrar por el valor anterior. La clave, valores booleanos. Por ello, vámonos a una hoja de trabajo y concretamente vamos a crear un primer parámetro que nos va a dar un valor booleano, verdadero y falso. En este caso, vamos a querer alternar entre la posibilidad de filtrar por fecha de envío y fecha de pedido, ship date y order date. Por ello, vamos a llamar a nuestro parámetro alternar entre filtros de fecha. La tipología de los datos, siempre hablando booleano, ¿vale? Seleccionamos opción booleana. Booleano y verdadero y falso. Ahí será filtrar por fecha de pedido y el falso será filtrar por fecha de envío. Concretamente, los valores que se van a visualizar son filtrar por fecha de pedido de envío, pero los valores reales van a ser los valores verdadero y falso. La forma en la que trabaja en la zona de visibilidad dinámica es a través de los valores verdaderos. Por lo tanto, de primeras vamos a tener un valor verdadero, que será el primero de ellos, filtrar por fecha de pedido, y un valor falso que será filtrar por fecha de envío. La cuestión es que para la zona de visibilidad dinámica necesitaremos entender que cuando sea el parámetro verdadero queremos que se muestre la posibilidad de filtrar por el pedido, cuando sea falso queremos que se pueda filtrar por la fecha de envío. Pero si hemos dicho que la zona de visibilidad dinámica solamente funciona cuando es verdadero, tendremos que buscar una alternativa, que será que si queremos filtrar por fecha de pedido será cuando el parámetro sea verdadero, condición verdadera. Cuando queramos filtrar por la fecha de envío, queremos que el parámetro sea falso. Entonces crearemos un campo calculado booleano que lo que nos va a permitir identificar es cuando el parámetro sea falso. Por lo tanto, parámetro es falso. Por lo tanto, alternar entre filtros de fecha igual al valor falso. Y esto, cuando sea falso, será verdadero. Por lo tanto, tendremos una condición verdadera de parámetro y una condición verdadera de campo calculado. Para ello, vamos a seleccionar como filtros fecha de pedido, por lo tanto, seleccionamos en nuestro filtro y en fecha de envío. Vamos a generar nuestros dos filtros concretamente, 1 y 2. Aplicamos y aceptamos.
Primer supuesto de zona de visibilidad dinámica. Vamos a traer nuestro valor de los filtros, primero fecha de pedido y vamos a traer también fecha de envío. Por último, vamos a traer nuestro parámetro. Para ello, tener entre filtros de fecha. Lo vamos a situar justo encima, aquí, y vamos a convertirlo en una lista de valores individuales, haciendo esto un poco más ancho para que se pueda ver la diferencia. Así, tenemos nuestros filtros, pero queremos que cuando sea fecha de pedido se muestre solamente order date y cuando esté fecha de envío queremos que sea solamente ship date. Así, lo que vamos a hacer es seleccionar el filtro que queremos que se muestre solo con el parámetro, que será, en este caso, el valor. Ahora vemos que aparece un menú, seleccionamos parámetros, alternar entre filtros de fecha, porque hemos dicho que cuando es verdadero será fecha de pedido, order date. Mientras que ship date solamente va a tener que controlarse cuando nuestro campo calculado, no el parámetro, sea falso. Por lo tanto, cuando el parámetro sea falso, que será verdadero, entonces obtendremos el resultado. Vamos al campo, parámetro es falso. Al seleccionarlo, automáticamente desaparece ship date, porque solamente va a funcionar cuando sea verdadero el hecho de que se filtre por fecha de envío. Así, cuando modifiquemos, vemos cómo automáticamente modifica, porque cuando es verdadero el parámetro, que es el que tengo en el menú, solamente será la fecha de pedido. Cuando el parámetro sea falso, se cumplirá la condición de mi campo calculado y mi valor será verdadero. Así podré yo filtrar por un valor y podré, en otro lado, volver a fecha de envío y volver a filtrar, en este caso, los valores correspondientes. De tal manera que estamos filtrando por los dos valores al mismo tiempo y no estoy supeditado al hecho de que esté mostrando o ocultando una hoja. Y es esto uno de los primeros supuestos que me permite hacer la zona de visibilidad dinámica. Vamos a continuación con nuestro segundo caso. Nuestro segundo ejemplo va a ser cómo podemos hacer zoom en una visualización de forma dinámica. De tal manera que lo que vamos a poder hacer ahora es utilizar todo nuestro dashboard, todo el contenido del dashboard que disponemos en la pantalla y lo vamos a poder repartir entre las dos visualizaciones, concretamente ocultando y mostrando lo que es el mapa de calor en base a esta zona de visibilidad dinámica. Por ello, vamos a generar un nuevo campo booleano. Vamos a volver a generar un parámetro, concretamente vamos a llamarlo ampliar o reducir, es decir, un zoom hacia adentro o hacia afuera, ampliar o reducir el contenido. De tal manera que generamos un parámetro, en este caso booleano, con los valores verdadero y falso. Valor true, valor falso. Así, lo que vamos a hacer es crear, por un lado, vamos a crear un campo que va a ser verdad, el verdadero, cuando ampliar o reducir nuestro parámetro sea igual al campo, al valor true. También vamos a crear un campo que se va a llamar, un campo calculado, que es falso o false, que va a ser cuando nuestro parámetro ampliar o reducir sea igual a falso. ¿El objetivo cuál va a ser? En este caso vamos a utilizar una shape para poder ampliar o reducir y para ello necesitamos tener dos hojas de trabajo. Una que me va a servir para ampliar y otra que me va a servir para reducir. Generamos una nueva hoja de trabajo, venimos aquí, abrimos la hoja y llamamos forma para ampliar. Y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a llamar a esto shape, forma, y vamos a llevar nuestro campo for true. Nos interesa que todos los valores sean true y que tengan también la condición del false. Por lo tanto, el false lo vamos a llevar al detalle. En el caso de la forma para reducir, lo vamos a hacer al revés. Va a ser, vamos a generar una nueva hoja, forma para reducir. Y lo que vamos a hacer en la shape, vamos a cambiar las marcas, forma, y vamos a llevar el false a la forma y el true lo vamos a llevar al detalle. Por lo tanto, cuando queramos reducir le vamos a dar la vuelta y cuando le queremos dar al true le vamos a dar un valor. Así, a la forma de la verdad vamos a abrir el menú y vamos a darle el valor de esta figura, en este caso concretamente el cuadrado. Cuando nos vayamos a la forma para reducir, vendremos a la shape, cambiaremos el valor y utilizaremos esta X para el valor falso. De tal manera que cambiamos las formas de cada uno de los valores. Si tenemos una y otra, podemos incluso hacerlo en vista completa para que se vea un poco mejor cada una de las dos formas, aunque luego en el dashboard le daremos el tamaño que corresponde. También lo que queremos es que, como son dos hojas, queremos que cuando esté el contenido ampliado, queremos que solamente se aparezca la opción para reducir y cuando no esté ampliado, es decir, no se haya hecho el zoom, queremos tener la posibilidad para poder ampliar. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo campo
que sea simplemente el valor del parámetro. Lo vamos a llamar ampliar o reducir y en este caso le podemos dar el nombre de campo calculado. Y en este caso va a ser solamente el campo ampliar o reducir. Así lo vamos a llevar al filtro. Por lo tanto, este valor solamente tiene que mostrarse cuando el valor del parámetro, es decir, ampliar o reducir, sea igual a falso, porque hemos dicho que es la condición en la cual, digamos, no se muestra. Como ahora mismo es verdadero, desaparece de la visualización. Vamos a hacer lo mismo y vamos a generar nuestro filtro cuando tenga que ser la condición verdad. Por lo tanto, creamos ampliar o reducir y le decimos que la condición es la verdadera, la true. Así, si por ejemplo mostrásemos nuestro parámetro, en valor falso desaparece mi forma para ampliar, vemos que ya no hay nada, y si vamos a la forma para reducir, pues podríamos ver nuestra forma. En este caso, le hemos dado una forma cuando era ese valor falso. Le vamos a dar, en este caso, cuando se cumpla esa condición, vamos a volver a darle nuestra forma. Por lo tanto, obtenemos de nuevo la forma y tendremos que cuando se cumpla la condición de que el falso es verdadero, porque efectivamente se ha ampliado y queremos reducirlo, le daremos de nuevo la forma. Cuando cambiemos el valor, por lo tanto, se mostrará nuestro valor y nuestra forma para reducir no estará presente, porque solamente puede estar presente si la condición del parámetro es falso. Voy jugando con los contenidos verdaderos y con los contenidos falsos todo el rato para poder tener ese supuesto. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Pues en este caso mi objetivo va a ser convertir esta visualización en una que se pueda controlar la visibilidad usando valores. Concretamente un valor booleano y concretamente un parámetro que puede ser ampliar o reducir. Por lo tanto, genero ampliar y reducir. ¿Cómo vamos a hacer que esto tenga efecto? Pues lo vamos a hacer a través de nuestras shapes. Por lo tanto, podemos generar un contenedor horizontal en la parte superior de mi visualización, que le podemos dar un tamaño un pelín más pequeño. Y aquí vamos a llevarnos un texto, de tal manera que incorporamos a nuestro contenedor, un pequeño texto, para especificando, por ejemplo, haz clic para poder ampliar o reducir el contenido del mapa, por ejemplo, porque lo que queremos es que el mapa de calor a veces se muestre y a veces no se muestre. Para ello vamos a traernos nuestras dos hojas. Forma para ampliar, lo voy a traer y lo voy a situar aquí a la derecha. Forma para reducir, lo voy a colocar y lo voy a situar de aquí. Le podemos quitar los títulos y de tal manera que así no se muestra ninguno de ellos. Si por ejemplo queremos que se reduzca completamente el espacio, ya sabemos que en Tableau para que esto pase necesitamos que haya por lo menos un contenido en las filas. Aquí vemos que esto tiene este tamaño y si queremos que desaparezca, iremos a la hoja y en filas podemos crear un cálculo ad hoc haciendo doble clic encima de las filas y creando dos comillas. De esta manera podemos además quitarle que no se muestre el encabezado para que no salga ese valor y veremos cómo ya la hoja se ha reducido, ¿vale? Esta es una de las cuestiones con las cuales puedo yo asegurarme que el contenido no siempre guarda un tamaño. Le quitamos aquí el encabezado y directamente aparece. Si vemos que aparece, por ejemplo, algún contenido como estas líneas, pues siempre vamos a poder modificar el formato, formatear, venimos aquí a los bordes y en los bordes simplemente pues nos aseguramos de que quitamos todo el contenido de los divisores de filas y de las columnas. Vemos que ya desaparece y podríamos hacer lo mismo para este contenido y le quitamos todo el contenido de las filas en todo momento. Perfecto, ya lo tenemos en el dashboard. Entonces, esto podemos hacerlo un poquito más pequeño y ahora lo que nos queda por hacer es simplemente utilizar estas formas a las que les podemos quitar también la descripción emergente. Si la descripción emergente no va a aportar ningún valor, por lo tanto podemos desmarcar las opciones en ambas dos opciones, porque solamente queremos que sean dashboard actions y queremos poder utilizarlas para mostrar el contenido. Así, vamos a generar dos dashboard actions. Primera, una para ampliar el contenido. Por lo tanto, como es un parámetro, podemos seleccionar parámetro, marcamos la opción y habilitamos ampliar contenido de mapa. ¿Qué me va a permitir ampliar? Pues nuestra hoja que se llama forma para ampliar. Por lo tanto, seleccionamos. Parámetro de destino, ampliar o reducir porque queremos cambiar su valor. Y el campo de origen va a ser, en este caso, el campo false. De tal manera que cuando yo seleccione, en este caso tendremos que elegir entre los valores false y true,
Por lo tanto, al seleccionar, cuando nosotros marquemos, vemos que actualmente desaparece este contenido. Si ahora lo que le podemos decir a Tableau es que este contenido, este que tenemos aquí, queremos que coja el espacio. Cuando queremos que esto pase, nos va a hacer falta un contenedor en el que esto se ubique. Por ejemplo, en este caso, podemos marcar con un contenedor, podemos traernos los valores. De tal manera que podemos traer, en este caso, el mapa dentro. Podemos seleccionar nuestra segunda visualización, que es la relación, que ahora mismo no se muestra. Y una vez que nosotros la carguemos, en acciones, vamos a generar nuestra segunda acción. Reducimos el contenido, reducir contenido. Y vamos a forma para reducir, que es nuestra X. Forma para reducir, la opción va a ser seleccionar, el parámetro de destino será ampliar o reducir y el campo de origen volverá a ser false para que lo cambie al valor del true. Seleccionamos, marcamos y cuando hagamos clic va a mostrarse nuestra visualización que vamos a aprovechar para incorporar dentro de nuestro contenedor, de tal manera que en este caso, por ejemplo, podemos decir que dentro del contenedor queremos que ambas dos compartan el mismo tamaño cuando estén las dos presentes, pero cuando hagamos clic en nuestro botón desaparecerá y se mostrará todo el contenido para el mapa, para el zoom. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, valores booleanos verdadero o falso. Dos, el contenedor. Y de esa manera vamos jugando con nuestro contenido y con nuestras shapes a través de las dashboard actions y nuestros valores verdadero o falso para hacer realidad la posibilidad de un zoom completamente dinámico y que el usuario decida lo que quiere ver y cómo verlo. Y pasamos por último al tercero de los ejemplos de la zona de visibilidad dinámica. ¿Cuál va a ser este tercer ejemplo? El ejemplo va a consistir en cómo podemos, en función de una serie de condiciones, cómo podemos hacer que se muestre una visualización u otra diferente. Por ello, vamos a crear una nueva visualización. Una visualización que la podemos colocar aquí, que va a ser la distribución por categoría y subcategoría. De tal manera que yo voy a tener categoría, por un lado, producto, abrimos, categoría y subcategoría. En este caso, queremos tener en cuenta las localizaciones, por ejemplo, country y region nos van a interesar y también nos podrá interesar, en tal caso, tener en cuenta el estado. Siendo cierto que lo podemos tener en este caso particular, lo cierto es que queremos region y también los estados y las provincias. Aunque ahora veamos todos, posteriormente veremos cómo vamos a utilizar la zona de visibilidad dinámica para que solamente aparezca el contenido de uno de ellos. Para ello, sabemos que necesitamos los valores booleanos y el primero de ellos va a ser construir, en este caso, si queremos trabajar según qué valores. En este caso queremos trabajar o bien con beneficios o bien con ventas. Y lo vamos a hacer a través del país, concretamente. Y lo vamos a hacer a través de los estados. Los países entre Canadá y Estados Unidos. Para ello, el primero de nuestros parámetros va a ser el siguiente. Vamos a llamarlo mostrar y ocultar una visualización por selección. Evidentemente, nuestra selección va a ser un valor booleano que va a ser la opción verdadero y la opción falsa. Así, sabemos que tendremos un valor que es verdadero y también nos va a interesar tener en cuenta cuando el valor sea falso. Porque esto lo que nos va a permitir es hacer que una visualización solo se muestre cuando hagamos una selección y concretamente que se muestre a través de un valor muy específico, muy concreto. Por ello, vamos a generar un nuevo campo calculado que es valor falso de parámetro para ocultar visualización. Por lo tanto, esto será cuando nuestro mostrar y ocultar sea igual a falso. También nos va a interesar que se muestre un valor u otro en función del país en el que estamos. De tal manera que nuestro valor va a ser el siguiente. Vamos a crear un campo y le vamos a decir, es cambiar según país. Y nuestro campo va a ser, si el país, country o region, es igual al valor de Canadá, entonces valor falso. Y si no, será valor verdadero, como vemos ahora mismo aquí dentro de la pantalla. ¿Cuál va a ser nuestro contenido? Bueno, nuestro contenido va a ser, 1, encontrar nuestras medidas variables. Aquí sabemos que tenemos un cambiar según país, entonces si se cumple una condición queremos un valor y si no, otro. Esto es lo que nos va a permitir cambiar entre un país y otro diferente. También hemos dicho que tenemos a mayores la posibilidad de ver cuando el valor sea falso. Veremos un poco el contenido que queremos.
Nos va a interesar esta condición porque querremos que las medidas sean variables, porque hemos dicho que queremos que cuando sea Canadá se muestre el beneficio y cuando sea de las categorías y las subcategorías y cuando sea Estados Unidos queremos que sean las ventas. Por eso nuestra medida variable va a ser, si se cumple la condición que hemos dicho antes, en este caso podemos hacer la suma. La suma, si se cumple la condición de que el país o la región, en este caso, es igual a Canadá, entonces queremos que nos devuelva el beneficio, que en este caso será profit, y si no, queremos el valor de las ventas. Cerramos nuestra condición y tendremos nuestras medidas variables. ¿Qué me va a permitir esto concretamente? Que actualmente, para cada uno de los estados y las regiones, que ahora vemos que se están mostrando todos al mismo tiempo, concretamente, en este caso, vemos cómo yo voy a tener, en este caso, las medidas variables. Para el caso de Estados Unidos se estarán mostrando las ventas y para el caso de Canadá se estarán mostrando los beneficios. Por ejemplo, si ahora filtramos por un estado y sacamos un estado de Estados Unidos, el valor que se está mostrando va a ser el valor concretamente de las ventas, que es el de la medida variable. Sin embargo, si en vez de seleccionar un estado de los Estados Unidos como Alabama, nos vamos a buscar uno de Canadá, como es Ontario, vamos a ver cómo el valor, evidentemente, no solamente es que cambie, sino que el valor que se muestra es diferente. Porque vemos que hay un valor negativo, porque a diferencia de las ventas, que siempre van a ser valores positivos, las ventas pueden tener valores directamente negativos, ¿no? De tal manera que nuestro valor, concretamente de medida variable, va a depender de la selección. Canadá, Ontario es Canadá, muestra beneficio, Alabama, Estados Unidos muestra las ventas. En este caso, llegado a este punto, de momento podríamos dejar la visualización como se encuentra. También vamos a poder ver cómo hay una nueva funcionalidad, en este caso de la versión 2022.4 de Tableau, que es disponer del eje variable. Y para ello vamos a crear un eje variable, al igual que la medida variable. Hemos dicho que tiene que ser, en este caso, en función de si es verdadero o falso, podemos duplicar nuestro valor y este medida variable copia podemos llamarlo etiqueta variable. De tal manera que la etiqueta variable no nos hace falta la agregación. Si es Canadá, lo llamaremos beneficio. Y si es otra cosa que sea Canadá, en este caso Estados Unidos, pues será ventas. De tal manera que podemos quitar contenido y generamos nuestra etiqueta variable. Nuestra etiqueta variable, que la podemos llevar directamente, en este caso, al detalle, concretamente, nuestra etiqueta variable podemos ahora en nuestro eje, haciendo doble clic, editamos eje, y podemos especificarle que queremos ahora la etiqueta variable y que esa etiqueta variable queremos que cambie según sea el beneficio o las ventas. Por lo tanto, podremos utilizar alguno de los campos. Por supuesto, tendremos que utilizar un campo que en este caso, al igual que hemos creado una etiqueta variable, nos hará falta también un parámetro booleano. Cuando ahora lo generemos, podremos ver cómo esto me va a cambiar el contenido. Por lo tanto, podríamos, en este caso, crear un nuevo parámetro que será el eje variable, vamos a llamarlo también eje dinámico o variable dinámico con un valor booleano. Así tendremos valor verdadero, será en este caso, hemos dicho que Canadá es falso, por lo tanto será ventas, y en este caso el falso será el beneficio. Así, nuestro eje dinámico va a ser, en este caso, variable con el parámetro con el eje dinámico. De tal manera que ahora se estarían mostrando las ventas y cuando vengamos aquí a mostrar un estado, concretamente, como hemos dicho antes, nos vale el caso de Ontario, el caso de Canadá, pues nos va a generar, cuando hagamos la modificación del valor del parámetro, veremos cuando este parámetro cambiará al seleccionar un beneficio y cambiará al modificar el parámetro a beneficio. Por lo tanto, en este caso sería beneficio combinando estos valores. Ahora mismo lo hemos tenido que hacer de forma manual. Cuando vayamos al dashboard veremos cómo a través de las diferentes acciones vamos a generar el contenido directamente dinámico con las selecciones entre cada uno de ellos. Porque esto lo hemos tenido que hacer manualmente, seleccionando un estado que me devuelva el beneficio y además cambiando aquí directamente el eje. Veremos cómo podremos cambiar esto justo a continuación a través de los campos que estamos creando poco a poco. En este caso queremos que sea completamente dinámico a partir de la selección del mapa. Nos queda por generar un parámetro, por supuesto, para que se muestre solamente el estado seleccionado. Por lo tanto, va a ser estados, vamos a llamar en un caso estados elegidos, o estado elegido concretamente, porque los parámetros solo pueden coger un único valor, que en este caso van a venir del campo tipo de dato cadena, y los valores los vamos a añadir desde estado.
y vamos a obtener un valor booleano que va a ser cuando el estado elegido, mi parámetro recién creado, sea igual a mi campo state. Por lo tanto, estados true o false. Es decir, estados true, false, estados elegidos. Que será mi filtro, de tal manera que solamente se muestre el estado que se seleccione. Por lo tanto, yo veo que ahora se está mostrando un estado, que ahora mismo no sabemos cuál es, pero es el valor que aparece aquí, que en este caso sería Alabama, pero que vamos a ver cómo le podemos cambiar todo el contenido. Vamos a ver. Tenemos los valores, hemos ido creando ya nuestro contenido, por lo tanto podríamos incluso cambiar, utilizando los colores, cambiando un poco los valores, incluso añadiendo una etiqueta para que nos pudiera devolver, por ejemplo, los valores mínimo y máximo de cada uno de ellos. Vemos cómo nos va devolviendo los datos de la información en el momento en el que la cargamos en nuestra visualización. ¿Qué queremos ahora? Nos vamos a ir a nuestro dashboard. Ya tenemos el contenido y queremos ir hasta el dashboard. Dentro del dashboard, ¿qué vamos a aprovechar a hacer? Bueno, concretamente podemos generar un contenedor, por ejemplo, para poder combinar en el mismo espacio nuestro mapa con nuestra visualización que queremos que se muestre o que no se muestre según el ejemplo. No queremos los menús de nuestros parámetros, al menos no de momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso particular? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestra hoja y nos vamos a ir a la zona de visibilidad dinámica. Porque le vamos a decir que queremos controlar los valores según sea verdadero o falso el contenido. Querremos mostrar esta visualización cuando un usuario seleccione el valor de un estado y queremos que no se vea cuando no haya nada seleccionado. Por ejemplo, marcaremos mostrar y ocultar una visualización por selección. De momento la visualización se marca porque el parámetro está en la opción de verdadero. Podemos hacer esta visualización un poco más pequeña y así podemos ver todo el contenido. Así, primero vamos a crear una dashboard action. ¿Para qué? Para que este contenido tenga efecto, para que al seleccionar un estado se cambie el valor de los estados y además me devuelva cada uno de los datos. Por lo tanto, vamos a las acciones, nos vamos a esta hoja de trabajo y añadimos una nueva acción de parámetro. ¿Cómo vamos a llamar esta acción de parámetro? Bueno, concretamente vamos a llamarla mostrar, ocultar, visualización. Lo vamos a hacer a través del mapa, por lo tanto distribución de ventas por estado, el primero de todos ellos. Seleccionamos y nuestro parámetro de destino va a ser mostrar y ocultar una visualización por selección y el campo de origen necesitamos incorporar ese campo que me va a permitir obtener el valor falso. Por lo tanto, de momento la dejamos así y nos vamos a nuestro mapa, que es donde vamos a incluir el campo que habíamos generado anteriormente, que es valor falso de parámetro para ocultar una visualización. Y lo llevamos a nuestro detalle, porque si no está en el detalle no puede tener efecto. Volvemos al dashboard. Nos vamos de nuevo, volvemos aquí a las acciones y en las acciones directamente seleccionamos la acción que estábamos creando anteriormente, mostrar o ocultar, y le decimos que queremos hacerlo a través del valor falso de parámetro. De tal manera que cuando yo seleccione un valor, en este caso podemos utilizar cualquiera de ellos, veremos cómo se selecciona un valor. Cuando lo seleccionemos se muestra la visualización, cuando lo deseleccionemos vamos a hacer que desaparezca el mismo. Queremos que desaparezca el mismo. ¿Y cómo podemos volver a cambiarlo? En este caso nos faltaría una última configuración, concretamente porque queremos que cambie a falso. Por lo tanto, no queremos conservar el valor actual, sino que vamos a, en tal caso, cambiar el valor, establecer ese valor, porque ahora ha vuelto a ser verdadero, y queremos volver a que se convierta en falso. De tal manera, seleccionamos un valor, vamos a seleccionar el valor de California, y cuando le seleccionemos, ese valor desaparece, porque necesitamos que vuelva falso. Nuestra configuración, entonces, de la acción, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la siguiente. Volvemos a mostrar o ocultar, mostramos el valor falso, pero queremos que siempre se convierta en falso en cuanto deseleccionemos. Siguiente contenido que queremos que cambie el estado. Hemos creado un campo estado, lo que le vamos a decir es cambiar estado. De cambiar estado, por lo tanto, cambiamos a enviar estado. Por lo tanto, seleccionamos nuestra visualización del mapa, parámetro de destino, utilizaremos en este caso el estado elegido y el campo de origen será estado. De tal manera que ahora, cuando yo seleccione en el título, podemos añadirle, en este caso, nombre de la hoja, hacemos doble clic y seleccionamos, insertamos un valor que es el estado elegido. Por lo tanto, ahora estaríamos viendo California y vemos los datos de California. Desmarcamos la opción y nos vamos directamente a Nueva York y vemos los datos de Nueva York con la información de Nueva York. Vemos que está cambiando el contenido.
¿Qué contenido nos faltaría ahora mismo por cambiar? El último contenido en cuestión. Pues en este caso va a ser cambiar en base al país. Y de tal manera cambiar la visualización. Por lo tanto, nos va a hacer falta una última acción de parámetro. Acción de parámetro, que es cambiar país y cambiar ventas por beneficio de forma dinámicamente. Por lo tanto, ¿con qué lo vamos a hacer? Pues en este caso, haciéndolo por estado, y el parámetro de destino tiene que ser, en este caso concreto, pues lo que vamos a hacer es modificar directamente el contenido de si estamos en Estados Unidos, si estamos en Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, en este contenido, cuando nosotros seleccionemos un estado, como el estado que ya hemos generado es el de Canadá, utilizaríamos esa visualización de tal manera que, si por ejemplo hemos elegido la de cambiar estado anterior, como estamos cambiando por el estado en cuestión, si yo selecciono California, veo las ventas, California. Desmarcamos. Si seleccionamos Nueva York, lo mismo que hemos dicho, vemos Nueva York. Y si seleccionamos un estado canadiense como Ontario, pues lo que vamos a ver es cómo cambia, en este caso, Ontario. De tal manera que vemos cómo cambian los datos. Pero no ha cambiado nuestro eje, que sería el último contenido que nos faltaría. ¿Cómo cambiaría en este caso nuestro eje? Pues lo vamos a hacer cambiando la acción, la que estábamos creando justo anteriormente. Creamos una nueva acción de parámetro que va a ser cambiar el geodinámico. A través de nuestro mapa vamos a seleccionar parámetro de destino, eje dinámico, y el campo de origen va a ser, necesitamos incorporar, nos faltaría en nuestra visualización el eje dinámico o la etiqueta dinámica, la etiqueta variable, que es la que queremos que en este caso cambie. ¿Vale? Podemos traernos también, por ejemplo, en este caso cambiar por país para tenerlo también presente dentro de nuestra visualización. De tal manera que lo que vamos a hacer es cambiar el contenido y en este caso, cambiaremos el eje dinámico, cambiar parámetro, cambiar eje dinámico y seleccionando el mapa, parámetro de destino, eje dinámico y el campo de origen será cambiar según país. De tal manera que al seleccionar el valor, cuando yo vaya a Ontario, vemos como ya tengo el beneficio, desmarcamos Ontario, cuando selecciono California, vemos que ya tengo las ventas aquí. ¿Qué nos faltaría por último? Pues en este caso, si queremos hacerlo completamente dinámico, pues podemos añadir una opción de filtro para filtrar justo aquí abajo, de tal manera que podríamos añadir una acción de filtrado, que es filtrar mapa de calor, seleccionamos nuestro mapa, seleccionamos solamente lo que es la relación de ventas entre métodos de envío y filtramos, en este caso por campos seleccionados y concretamente por el estado. Así como hacemos, queremos ver los datos de California y podemos ver California, nuestra visualización se modifica abajo y nuestra visualización de arriba me muestra las ventas de California. ¿Que desmarcamos California y seleccionamos Ontario u otro país? Pues vemos el beneficio de Ontario y además las ventas por métodos de envío de California. Y podemos hacer nuestro dashboard tan dinámico como realmente nos pueda hacer falta. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes durante este vídeo, espero que os haya gustado, que os sea útil y no dudéis en seguir el canal de Information Lab.